Buen día, compañeros. En el día de hoy vamos a revisar el tema de planeación operativa. Como sabemos, la planeación operativa es el segundo tipo de planeación que hay dentro del proceso administrativo. Es importante que ustedes vayan apropiándose y vayan conociendo cuál es el proceso administrativo, que ya lo hemos mencionado varias veces: planeación, organización, dirección y control. Dentro de planeación tenemos planeación integral, planeación estratégica, planeación operativa, planeación táctica, etcétera. Entonces, es importante que ustedes sepan qué tipo de proceso hay, qué tipo de planeaciones, qué se ve en cada una de ellas, etcétera. Bien, en planeación operativa, como sabemos, se ven todos los tipos de planes que hay dentro de una empresa. Sin embargo, nosotros, por el tipo de programa que vamos a llevar, solo nos vamos a enfocar en los planes más importantes, que son los presupuestos. Sin embargo, pues sí quiero que sepan que la planeación operativa no solo son presupuestos, es algo mucho más amplio. ¿Cuál es el objetivo de la planeación operativa? Es contar con planes claros, predeterminados, de cómo debe funcionar el negocio en el corto plazo, el negocio o institución, y qué resultados esperamos de él. Todos los negocios deben estar esperando resultados, de llegar a determinado número de venta, a determinado ingreso, a ciertos mercados. En la parte pública también se busca, y esto es mucho más importante en una parte pública, porque ¿en qué vamos a gastar el presupuesto? ¿Qué pasa si malgastamos el presupuesto en una institución pública? Pues lo hemos visto en los gobiernos, ¿no? Que de repente se quedan el sector salud sin vacunas o sin tratamientos, etcétera. Entonces es importante aprender a gestionar bien los recursos financieros de las instituciones para que pueda alcanzar para lograr todos los objetivos y metas planteados. Ahora, el presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Como mencionábamos, la palabra presupuesto es un supuesto que tú estás haciendo de algo que vas a lograr o a realizar, de los resultados que tú vas a estar esperando tener en un plazo determinado. Por ejemplo, yo digo, el siguiente mes tengo planeado gastar 20,000 pesos, ¿no? Ese es un presupuesto. Ahora, ¿qué voy a hacer para lograr? O como empresario puedo decir, mi presupuesto es tener una ganancia de 50,000 mensuales. Ah, ok, muy bien, qué chido. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Porque una cosa es el decirlo y otra cosa es el hacerlo. Y en la planeación operativa se ve ambas partes. El decirlo es el presupuesto, que es tan importante como el hacerlo, ¿eh? Porque luego decimos, los presupuestos no sirven de nada, son letra muerta, le dicen por ahí, pero no es así. Si tú no sabes, si tú no planeas en qué vas a realizar tus gastos, tus ingresos, egresos, etcétera, no los vas a poder controlar. Por eso es importante hacerlos. ¿Y cómo logras los presupuestos? A través de el control presupuestal. ¿Qué es? No es otra cosa que asegurar que lo que tú dijiste se cumpla. ¿Cómo? Pues a través de comunicación oportuna, de acciones específicas, de informes, cualquier otro medio de cumplimiento de los presupuestos establecidos. Es decir, ya dijiste qué vas a hacer, ahora el control presupuestal es hazlo a toda costa. Imaginémonos que tenemos un presupuesto pero no hay control. Iniciamos septiembre y decimos, este mes vamos a ganar 30,000 mensuales. 30,000 este mes. Y llegamos a septiembre 28 y hemos ganado 15,000. Y llegamos al 30 y, oye, ¿ganamos? No, ganamos 17,000. Ah, ok. Bueno, gracias. Pues, ¿de qué nos sirvió el presupuesto? De nada. Entonces, el control presupuestal nos ayuda a evitar esto. ¿Cómo? Ya lo van a ir viendo ustedes a través del trabajo que van a realizar, de el cómo ir asegurando que se cumplan los planes. Ahora, un poquito antes de avanzar, hay que conocer un poco la teoría de dónde vienen los presupuestos, qué tipos de presupuestos hay, cómo se deben hacer, cuáles son mejores, cuáles son peores, etcétera, ¿no? Porque hay diferentes estilos. Planear operativamente es contar con presupuestos básicos de la operación. ¿Cuáles son estos? Presupuestos de ventas, ¿cuánto vas a vender? De gastos, ¿en qué vas a gastar? Inventarios, personal ocupado, utilidades, producción, etcétera. Solo que aquí hay algo muy importante. El presupuesto de ventas es el presupuesto base de todos los presupuestos. ¿Por qué? Si tú sabes cuánto vas a vender, pues también vas a saber cuánto vas a gastar, cuántos inventarios necesitas tener, cuánto personal vas a ocupar, qué utilidades vas a esperar y el tipo de producción o la cantidad de producción que necesitas tener. Por eso
El presupuesto de ventas es el presupuesto madre, es el más importante. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar presupuestos? Hay algunas bases y consideraciones que necesitamos tener. Por ejemplo, el presupuesto generalmente se hacen anuales. En los ayuntamientos me parece que desde septiembre empiezan a trabajar. Bueno, algunos irresponsables por ahí de noviembre, diciembre. En las empresas, dependiendo del tipo de empresa, el tamaño de la empresa, desde octubre se comienzan a trabajar presupuestos de cuánto vamos a vender el siguiente año. Si es una empresa pequeña, pues se puede trabajar 15 días antes, ¿no? No es algo tan complicado. De hecho, cuando son empresas que nunca han hecho presupuestos, les recomendamos que hagan presupuestos primero mensuales. Si vas a hacer, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estamos en agosto, hacer presupuestos de septiembre. Si te salieron bien, de octubre. Si te salen bien, pues ya puedes hacer un presupuesto trimestral o uno semestral y después, pues ya te lanzas al anual. Porque no tiene ningún sentido que hagas un presupuesto anual si nunca has hecho, porque va a ser muy difícil que lo cumplas, que lo sigas y vas a decir no sirven de nada, y no es así. Para los presupuestos se usan datos estadísticos de otros años, considerando cambios inherentes a la situación actual. Aquí no me voy a detener mucho, esto lo comento más adelante porque los datos estadísticos es una forma de hacer presupuestos, perdón, pero no es la única. Hay otras también igual o más efectivas. Y la situación actual también lo vamos a comentar más adelante. Los presupuestos de ventas, como comentábamos, hacen los presupuestos de todos los demás. Es un poquito lo que les acabo de comentar, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer los presupuestos? Los de ventas los vamos a hacer a través de datos. Los de producción puede ser de facturación mensual. Por ejemplo, mi presupuesto de producción vamos a estar facturando 1,000,000 mensuales. Los inventarios puede ser por tipo de productos. Por ejemplo, voy a necesitar tanto el producto A, tanto el producto B, tanto el producto C, etcétera. Simplemente es como para que ustedes se puedan ir guiando en qué información meter según el tipo de presupuesto. Los presupuestos de gastos pueden ser de nómina, de rentas o de otros gastos, y el presupuesto de utilidades. En resumen, podemos decir que la planeación operativa es la proyección de la empresa en el corto plazo y consiste en preparar objetivos, metas y presupuestos para el año siguiente de las operaciones, considerando variables macroeconómicas, resultados del año actual y anteriores, y consideraciones particulares del giro del negocio. ¿Esto qué quiere decir? Variables macroeconómicas. ¿Cuáles serán esas? ¿Han escuchado ustedes hablar alguna vez de lo que es la inflación? La inflación la podemos definir como el incremento generalizado de todos los precios. ¿Qué significa esto? Hay algo que se llama canasta básica. La canasta básica es un conjunto de productos que son básicos para las familias mexicanas. Y hay algo que se llama el índice de precios al consumidor. Entonces, el gobierno debe ir monitoreando los precios de esta canasta básica. Si la canasta básica sube de precio, toda la canasta en general, se puede decir que hay inflación. Si solo sube el huevo, la tortilla o lo que sea, no es inflación, tiene que ser un incremento generalizado. La inflación es normal en las economías. Una inflación saludable va entre el 3 y 5% máximo. Los gobiernos trabajan mucho para que la inflación sea del 4%. Entonces, si la inflación es del 4% en promedio anual, ¿qué significa esto? Que si yo vendí 100 pesos en septiembre del año pasado y voy a hacer mi presupuesto de septiembre de este año y digo 100 pesos, tengo que considerar la inflación y decir, bueno, este año voy a vender 104. Porque si yo digo 100 pesos, me estaría faltando ese 4%. Por eso es importante considerar las variables macroeconómicas. También hay que considerar variables sociales. Por ejemplo, ¿qué está pasando en la sociedad? Un ejemplo es ahorita toda la onda de los productos biodegradables, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una empresa de plásticos
Y se viene toda esta parte social de los productos biodegradables. Debo considerarlo en mi presupuesto para ver si me va a afectar, si voy a vender menos, si no, qué voy a hacer para que no me afecte tanto. Y también las variables políticas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy exportando a Estados Unidos y resulta que llega un presidente con copete güero que dice que odia a los mexicanos y cierra las fronteras? Me va a afectar en mi venta. O si yo estoy importando materia prima del extranjero y hay una confrontación entre los países donde yo estoy comprando, también me va a afectar. Y las consideraciones particulares de cada negocio, pues, es que tú aprendas a cómo está funcionando el giro de tu negocio y también consideres eso. Ahora, para la planeación operativa podemos tener algunas preguntas que nos pueden orientar. Por ejemplo, ¿cuánto pensamos vender del producto A al producto B o por mezclas? ¿Cuánto de inventarios? O sea, estas preguntas les pueden servir a ustedes para orientarlos en hacer cada uno de los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, utilidades por línea de productos. ¿Cuánto me va a dar de utilidad el producto A? ¿Cuánto el producto B? ¿Cuánto me va a dar de utilidad el sector A, el sector B, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente son pautas. Ahora, la planeación, bueno, cuando los cambios menores. Ahora, dentro de los presupuestos también debemos tomar en cuenta cuando vamos a hacer cambios menores. Por ejemplo, si vas a hacer una remodelación, si vas a crear otro, bueno, o no tan menores, ¿no? Como vas a crear una franquicia, vas a abrir otra sucursal, etcétera, hay que ponerlo en los presupuestos esto, si no sería algo irreal. Hablando de esto, por ejemplo, hace algunos años trabajaban en las incubadoras aquí en Michoacán y estábamos en Tierra Caliente y nos explicaba un empresario, él presenta su plan de negocios y nos dice, bueno, dentro de mis presupuestos había una partida que a todo el mundo le llamó la atención, era una partida de la cuota, ¿no? La cuota de piso, que es lo que se les pagaba a los narcotraficantes en esa área donde él estaba trabajando por operar. Y le cuestionaron los que estaban en la incubadora, los que eran, digamos, como los que soltaban la lana, el presupuesto, le cuestionaron ese rubro. Y él dice, es que si yo no pongo esa cuota de derecho de piso que tengo que pasar, mis presupuestos no serían reales, porque eso sí es un gasto que voy a tener que hacer. Entonces ya estaba en su corrida financiera. Eso es importante incluirlo. Digo, suena desagradable y no es como común o es triste, pero hay que considerar todo este tipo de situaciones dentro de los presupuestos. ¿Qué ventajas tenemos con los presupuestos? Fíjense, aquí quiero contarles algo. Hace tiempo estábamos en Zamora, en la Cámara de Comercio, y decía el expositor, les dice a los empresarios, ustedes no son dueños de su negocio. Y los empresarios así como que, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué trae? Y le dice, sí, mira, a ver, le pregunta a uno, tú, ¿cuánto vas a vender el siguiente mes? Y se queda el empresario así como, no, pues no sé. ¿Y tú? A otro. Ah, pues si las condiciones económicas lo permiten, y lo interrumpe y le dice, no, espérate, las condiciones no. ¿Tú cuánto piensas que vas a ganar? No, pues no sé. Y otro dice, no, pues si Dios me lo permite, y le dice, no, tampoco. A ver, Dios está ocupado en otras cosas más divinas. A Dios le vale un cacahuate tu negocio. Entonces tú te tienes que encargar de asegurarte de que vas a vender lo que quieres vender. Si tú no sabes cuánto vas a vender el siguiente mes, el siguiente año, tú no eres dueño del negocio. Eres dueño del terreno, eres dueño de la maquinaria, eres dueño de los vehículos, de los empaques, de todo eso sí eres dueño, pero no del negocio, porque el negocio es la idea, es lo que te hace ganar el dinero. Entonces, eso es ser dueño del negocio. ¿Cómo podemos ser dueños del negocio? Tomando las riendas de él. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con presupuestos. Estableciendo presupuestos y control presupuestal, de tal manera que yo diga, a ver, este año el negocio me va a estar dando a mí 20,000 mensuales de ganancia. Eso es ser dueño del negocio. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto a dueños de negocios? ¿Y cuántos han visto a dueños de fierros, de terrenos, de maquinaria, etcétera? Es triste porque la gente no
está acostumbrada a hacer presupuestos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de contar con presupuestos? Uno, establecemos lo que queremos que ocurra. Es lo que acabo de comentar. ¿Cuánto vamos a ganar? Tenemos mayor certidumbre en el comportamiento de las operaciones del negocio. Si tú sabes cómo funciona tu negocio, pues tienes mayor certidumbre. Eres dueño del negocio. No estás a la expectativa de cómo va a funcionar. Sí hay que considerar las condiciones externas, lo acabamos de mencionar hace unos momentos, pero eso no significa que vas a dejar que ellas te manipulen. Por ejemplo, la situación económica, sí es cierto, es difícil y más ahorita en estos años, ¿no? Pero eso no significa que vas a dejar que esa situación te cierre el negocio. Dicen por ahí, los verdaderos empresarios se dejan ver en tiempos de crisis. En tiempos de abundancia, cualquiera es empresario. Claro que sí. Si el mercado está bien y trabajando, cualquiera vende. Es en el tiempo de crisis donde se demuestra quién es un verdadero empresario. Porque un empresario pues va a estar buscando las estrategias, va a estar buscando va a hacer lo que tenga que hacer para hacer que su negocio se mantenga. Y en el ámbito público pues es también muy cierto esto, porque imagínate, si tú no tienes control del presupuesto, ¿qué vas a hacer en el ámbito público? Pasan 3 años, fuiste presidente municipal, ¿y qué va a decir la gente? Ese güey no hizo nada. Y resulta que pues no te alcanzaba el dinero, no, y aún es más difícil aquí porque en el ámbito público el presupuesto va etiquetado, no es como que te lo puedas gastar en lo que tú quieras. Tienes presupuesto que va específico para el sector salud, específico para la construcción, y no solo para la construcción, Por ejemplo, hay etiquetas que te dicen, este dinero solo te lo puedes gastar en carreteras, o este dinero solo te los puedes gastar en crear condiciones, no sé cómo se llama, servicios básicos, etcétera. Entonces, tanto en el ámbito público como privado, ustedes tienen que aprender a manejar las instituciones a través de los presupuestos. También nos permite contar con un patrón de referencia y poder ejercer control. ¿Qué significa esto? A ver, yo quedé que tengo que ganar 20,000 mensuales. En la primera semana del mes hago corte. ¿Cuánto llevamos? No, pues llevamos 3,000, 2,000 cortos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vendimos? Esta es parte del control presupuestal que comentaba hace rato. ¿Por qué no vendimos los 5,000 que estaban presupuestados? Híjole, es que no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a visitar clientes? ¿Vamos a crear una campaña de publicidad? ¿Vamos a crear promociones? No sé, pero tenemos que hacer que la siguiente semana ya no vender 5, vender 8. De tal forma que terminando el mes, yo ya aseguré que vendí los 20,000 que tenía presupuestados. Eso es parte del control presupuestal y es parte de tener un patrón de referencia para poder ejercer el control. Ahora, los tipos de presupuestos. Podemos elaborar presupuestos de 4 maneras diferentes. Bueno, hay más, pero aquí vamos a ver algunos nada más. En donde depende del tipo de información con que cuentes, tu experiencia, el tipo de negocio, etcétera, puedes hacer uso de estas herramientas. El más conocido es el que ya habíamos mencionado, es el presupuesto estadístico, en donde se realiza con base en los resultados de ventas de periodos o años anteriores. Es decir, si yo vendí 100,000 el año pasado, presupuesto lo mismo este año, más la inflación, etc. Este presupuesto no es malo, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, en las instituciones públicas es frecuente que el presupuesto que se asigne sea para solucionar problemáticas en particular. Imaginemos el Cerro del Tecolote. Este año se presupuesta o está contemplado el gasto de la reforestación del Cerro del Tecolote. Y el siguiente año, al momento de hacer el presupuesto, volvemos a presupuestar ese gasto. ¿Pero por qué? Si ya reforestamos el cerro, entonces ya no se necesita hacer esa acción. Entonces aquí hay una incoherencia en el gasto que no está justificado. Por eso el presupuesto estadístico no se usa en instituciones públicas. O no debería usarse. De hecho, hay uno que se llama presupuesto basado en resultados, que vamos a ver ahorita. La capacidad instalada es un tipo de presupuesto que se considera útil cuando no hay problemas en el mercado, es decir, cuando se vende todo lo que se produce y se trata de determinar cuánto podemos producir para vender. Es decir, yo establezco un estudio en mi planta, en mi empresa,
veo cuál es mi capacidad productiva, es decir, cuánto puedo producir yo en las 2 o 3 jornadas con todos los trabajadores a capacidad al máximo. Ese es mi presupuesto. Lo que yo produzco es lo que vendo. No es muy común porque pues todas las empresas no tienen estas condiciones, pero sí llega a haber algunas. Por ejemplo, aquí en Zacapo hay una granja de conejos que yo conocí al dueño, y el dueño tenía un problema muy particular porque su problema era que tenía un cliente que le pedía, creo que algo así como 1,000 toneladas mensuales de conejo. Entonces él, a su capacidad máxima, no lograba juntar esa cantidad de toneladas, y él andaba buscando socios para hacer crecer la granja y poder cumplir con el cliente que le estaba pidiendo eso. Ese tipo de empresas evidentemente podrían trabajar a capacidad instalada. Las gasolineras también es común que trabajen bajo este tipo de presupuestos, que dices, a ver, yo voy a trabajar, voy a vender tantos galones de gasolina en este mes, trabajando al máximo, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de presupuesto. El presupuesto de necesidad financiera, este es el que vamos a trabajar en la clase, que dice cuánto necesitamos vender para poder tener una utilidad adecuada para el negocio. Hay empresarios que dicen, a ver, negocio que no deja, no es negocio. Si yo no estoy ganando 30,000 mensuales en mi negocio, lo vendo, lo cierro, ya, no me interesa, ¿no? Entonces, es un tipo de presupuesto. Y el último presupuesto es el de demanda de mercado. Este presupuesto se menciona porque viene en los libros, pero la verdad es muy raro verlo. Es parte de un estudio de mercado donde se determina en la medida de lo posible qué demanda va a haber para el producto o servicio, y ese es el presupuesto. ¿Por qué no es común? Porque los estudios de mercado son caros. No es como ustedes, si los han hecho alguna vez en alguna materia, que les dicen, sal a preguntar a la calle y haz esto. Eso es parte de, pero no es el estudio de mercado en sí. El estudio de mercado se hace por especialistas, son difíciles, son caros, entonces yo no he visto empresas que los apliquen. A lo mejor las empresas muy muy grandes sí lo llegan a hacer. Y finalmente tenemos el presupuesto basado en resultados, que es el que comentaba hace un momento. ¿En qué consiste este presupuesto? Es que tu empresa o cada área de las empresas o instituciones públicas, este presupuesto es el obligatorio por ley en los ayuntamientos, en los gobiernos y en el gobierno estatales y federales. Y en las empresas también se llega a usar porque es útil. ¿Cómo funciona? Yo te voy a asignar dinero de acuerdo a las metas que tú tengas establecidas. A ver, dime qué vas a hacer este año. Voy a reforestar el tecolote, voy a limpiar la zarcita, voy a acondicionar la laguna. Ah, ok, ya me estás dando metas para este año, aquí te va el presupuesto. En la parte privada es lo mismo. Tenemos estos planes, vamos a llegar a estos mercados, vamos a tener estas acciones, y ya en base a eso, el que toma la decisión de asignar los presupuestos puede decidir a quién le da más dinero y a quién menos. ¿Qué beneficios tiene esto? Se reduce la inercia presupuestaria. La inercia presupuestaria, ¿cuál es? La que les decía de, voy a gastar lo mismo que gasté el año pasado. ¿Por qué? Tienes metas diferentes, tienes acciones diferentes. ¿Por qué gastarías lo mismo? Se elimina eso. Se articula la planeación estratégica. Aquí es donde realmente hacemos efectiva la planeación estratégica, porque lo que planeamos hacer, lo vamos a hacer con el dinero que necesitamos. Genera incentivos. ¿Tienes buenas metas? ¿Tienes buenos objetivos? Te va la lana. ¿No tienes buenas metas? Te voy a dar menos. Nos permite realizar evaluaciones efectivas, porque tan fácil como, a ver, oye, tú me habías dicho que ibas a lograr esto, y yo te di dinero para eso. Dime cuánto lograste. En el gobierno, si tú dijiste que ibas a hacer algo y no lo haces y te gastaste el dinero, te pueden meter a la cárcel y te toca regresar el dinero. Entonces, esto nos permite tener evaluaciones efectivas. Y finalmente, pues nos permite tener que el presupuesto sea una herramienta real de gestión, que el presupuesto sirva para lo que tenga que servir. Hablando de necesidades financieras, vamos a hablar del punto de equilibrio, que se entiende como el nivel en el que las ventas igualan, o bueno, en el que los ingresos igualan a los egresos. Aquí dice, se entiende como el punto de equilibrio el nivel de ventas que se requiere para recuperar todos los gastos del negocio que se generaron para producir las ventas en cuestión. Su interpretación gráfica es,
Bueno, si fueran clases presenciales, ahorita discutiríamos esto, pero pasemos a la gráfica. Esta es la gráfica del punto de equilibrio y aquí es donde ya comenzamos la parte práctica. Fíjense, aquí hay muchas líneas, pero vamos a platicar de cada una de ellas. Este es el punto, hay que aprender a leer gráficas, ¿no? Esta es el eje de las Y, que son las ventas o los costos, y el eje de las X, que es la producción. Entre más separado estoy del eje del origen en el eje de las X, significa que estoy produciendo más. Entre más arriba estoy en el eje de las Y, significa que estoy vendiendo más o que mis costos son más elevados, según sea el caso. Entonces, por ejemplo, los costos fijos. ¿En dónde están? No están en el origen, si se fijan. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un costo fijo? Es un costo que vas a tener que pagar independientemente de si vendiste o no, tú lo tienes que pagar. Por ejemplo, la renta, ¿no? Si tú tienes un local de comida y no vendiste nada, pues el rentero va a llegar y te va a decir, oye, a mí me valen, a mí dame mi dinero, ¿no? Entonces es un costo fijo. Por eso, aquí podremos poner que aquí son 10,000, por ejemplo, o 5,000. Y este costo siempre va a ser el mismo. No importa la cantidad de producción. Ahora, por ejemplo, imagínense, vendimos 1,000,000 en ese mismo negocio. No va a llegar el rentero a decirme, oye, vi que vendiste un montón, págame más. Pues no, la renta es fija. Yo te voy a pagar a ti tus 3,000, 5,000, 10,000, lo que hayamos acordado, venda o no. Y si vendo mucho, pues no importa, yo te voy a pagar lo mismo. Por eso son costos fijos y por eso se mantienen aquí. El costo variable es el costo que sí incrementa conforme yo venda más. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de chilaquiles, entre más chilaquiles venda, pues más tortillas voy a necesitar comprar, más frutas y verduras para hacer las salsas voy a comprar, entonces va incrementando. Entre más produzco, más crece el costo, ¿sí? Entonces, entre más me muevo aquí a la derecha en la producción, más me muevo hacia arriba en el eje de las ventas, o de los costos en este caso. Los costos totales, es esta verde, no es otra cosa que la suma de costos variables y costos fijos. Si se fijan, lo único que hicimos es mover la línea de costos fijos al origen de costos, la línea de costos variables a la línea de origen de los costos fijos. Y aquí está. Y ya. Estas son estas tres líneas. Las ventas, pues es cuánto vendí. Y aquí donde se cruzan es el punto de equilibrio. Y esto es lo que vamos a hacer en el trabajo. Hay tres formas de identificar el punto de equilibrio. Uno es la forma gráfica, es esta, aquí está. Otra es la forma teórica, que ya se las dije. El punto de equilibrio es el punto donde nuestros ingresos equiparan o son iguales a nuestros egresos. Y falta la forma matemática, que es a través de fórmulas. Esta la vamos a ver en la sesión que va a ser en la sesión de dudas y respuestas, para no confundirlos, porque si ahorita yo les empiezo a explicar en el video todas las fórmulas y los ejemplos, es un poquito complicado. Por experiencia les puedo decir que no funciona muy bien así. Entonces nos vemos en la sesión que acordamos para platicar acerca de las fórmulas del punto de equilibrio y del trabajo que van a estar realizando. Por hoy es todo. Muchas gracias.